Lectura, Evangelio, reflexión y santo de hoy, 11 de abril del 2026, octava de Pascua. Hoy celebramos a San Estanislao. Nació en la periferia de Cracovia, Polonia, Europa, el 26 de junio de 1030. Estudió en Cracovia, París y en Bélgica. Posteriormente fue ordenado sacerdote y obispo. Durante su episcopado defendió las costumbres cristianas y criticó la conducta del rey Boleslao II. En respuesta, el rey ordenó asesinarlo mientras celebraba la Eucaristía el 11 de abril de 1079. Fue canonizado en Asís en 1253 por Inocencio IV. Es el primer santo polaco a quien la tradición llama mártir de la verdad. San Estanislao ruega por nosotros. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13 al 21. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo, sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 117. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fortaleza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Aclamación antes del Evangelio, Salmo 117, versículo 24. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Marcos capítulo 16, versículo 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a Magdalena, a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios,
Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que los habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sigamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Para este sábado, 11 de abril del 2026, la palabra de Dios nos invita, oiga bien, a ser testigos audaces, eficaces de la resurrección. En Hechos 4 muestra a Pedro y a Juan firmes ante el Sanedrín, afirmando que no pueden callar, esto es hermosísimo, que no pueden callar lo visto y oído. Jesús en Marcos 16, en cambio, reprende la falta de fe de los suyos, de los discípulos, que no creen a los que Él ha enviado, que Él está vivo, que Él ha resucitado. Y los envía, por último, a predicar por el mundo el Evangelio. En este sábado de Pascua, los líderes religiosos en la primera lectura se asombran de la valentía de Pedro y Juan, hombres sin estudio, reconociendo que han estado con Jesús. Esto es hermoso. Ellos reconocen que han estado con Jesús y se quedan sorprendidos de cómo Pedro y Juan hablaban, pues sabían que era un hombre del pueblo sin ninguna instrucción. Y aquí yo hago una pequeña reflexión, es que la sabiduría, la inteligencia que viene de la experiencia del Cristo vivo y resucitado, ¿sabe qué pasa? Que a todos nos sorprende. ¿Sí? Nos sorprende esa inteligencia, esa sabiduría. Muchas veces no valen los títulos académicos para hablar con confianza y eficacia de la experiencia de Jesús en nuestras vidas. Y dice que no se atrevían a refutarlo porque la gente estaba allí, el paralítico que ellos habían sanado estaba allí. Y la pregunta que se hacen, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque han hecho un milagro evidente y muchas veces los milagros evidentes que Dios hace en nuestra vida, que el resucitado hace en nuestras vidas, todavía nosotros estamos como los jefes del pueblo de Israel de aquella época, cuando Jesús vino al mundo, cuando Pedro y Juan estaban predicando, que no quieren creer, que no querían creer. Nosotros muchas veces estamos igual, no queremos creer los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Y al final decidieron prohibirles con amenaza hablar en el nombre de Jesús. La prohibición de predicar la palabra de Dios ha existido toda la vida, como por ejemplo lo que pasó con San Estanislao, que finalmente ese rey de Polonia lo mandó a matar, lo mandó a asesinar cuando estaba predicando, cuando estaba celebrando la misa, ¿sí? Porque estaba denunciando la conducta del rey Boleslao II y lo ordenó asesinar, como hemos escuchado, cuando él celebraba la Eucaristía.
Las prohibiciones de hablar en el nombre del Señor han existido toda la vida. ¿Por qué? Porque somos incrédulos y duros de corazón. Cuando somos incrédulos y duros de corazón, siempre vamos a detestar que otros nos hablen de la palabra de Dios. Sin embargo, los apóstoles Pedro y Juan tienen una experiencia profunda del Jesús vivo que dice: nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. ¿Y será que tú y yo también no podemos dejar de hablar de Jesús en nuestras vidas porque lo hemos experimentado, porque hemos visto y oído su palabra? Luego, después de hacernos nosotros estas preguntas, nos encontramos que en el Salmo responsorial 117 hay la experiencia también del resucitado. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Cantamos al triunfo de la vida sobre la muerte y misericordia eterna. Por eso hemos escuchado: la diestra del Señor ha hecho maravillas siempre. Y el Evangelio de Marcos capítulo 16, que es otra versión de Jesús resucitado, muy diferente a la de el Evangelio de Mateo, de Lucas y también de Juan. Jesús se le aparece otra vez a las mujeres, en este caso a María Magdalena. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que le reprocha a los 11 discípulos su incredulidad, porque no quisieron creerle en la palabra de María Magdalena, que fue misionera de los discípulos, decir: ha resucitado el Señor. Y luego también a estos que iban a una aldea, a los dos discípulos que iban a una aldea. En cambio, el Evangelio de Lucas dice que habla de los discípulos de Maús que iban de camino en Maús. En cambio, acá se refiere que iba a una aldea. No especifica qué aldea, qué pueblo era. Y tampoco les creyeron. Por eso al final les deja un compromiso por incrédulos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Oiga bien, a todos nosotros el Señor nos dice: a pesar de nuestra incredulidad y ser duros de corazón, vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que convertirnos en testigos valientes de lo que hemos visto y oído, sin miedo. ¿Ah? Debemos tener esa valentía de la fe, así como lo hicieron Pedro y Juan. Obviamente, después de tener esta experiencia también del resucitado, de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, ya no son los discípulos temerosos. Ellos aquí los vemos que hablaban con aplomo, con confianza, porque su fuerza ya no es meramente humana, su fuerza viene de la experiencia personal del resucitado. Y nosotros somos valientes también al defender nuestra fe en los distintos ambientes que nos encontramos cada día. ¿O somos cobardes? Por eso también el Señor a pesar de todo, nos deja la misión. A pesar de las dudas, nos deja la misión. Porque Jesús se encuentra con la incomprensión de los discípulos y también con la de nosotros. A pesar de nuestras goteras o dudas, nuestra debilidad, Él confía en nosotros para llevar la alegría de la Pascua, la alegría del Cristo vivo y resucitado. Otra cosa que tenemos que pensar es que nosotros no podemos callar, como hemos escuchado en la primera lectura, a pesar de nuestra incredulidad y de ser duro de corazón. No podemos nosotros callar, porque la fe no es privada, la fe es para manifestarla públicamente. La experiencia de la salvación debe siempre ser anunciada. Por eso aquí surge la pregunta: ¿cómo podemos callar lo que hemos visto y oído? No podemos callar aquello que nosotros hemos visto y oído. Y como dice el Salmo, la diestra del Señor sigue haciendo maravillas hoy en nuestras vidas.
Por eso nosotros somos enviados, a pesar de nuestras limitaciones, a ser anunciadores de paz y el perdón de Cristo resucitado. Por eso vamos a terminar así como haciendo una especie de una oracioncita, diciéndole al Señor Jesús: amado Jesús, gracias por resucitar y darnos vida nueva. Te pedimos que así como a tus apóstoles nos concedan la valentía de Pedro y de Juan para ser testigos de tu amor. Oiga bien, y no callar ante las injusticias del mundo que vivimos hoy. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras vidas para proclamar tu Evangelio, no con tristeza, sino con alegría, también como lo decía el Papa Francisco, con confianza y verdad, derribando el temor y la incredulidad en nuestros corazones, porque la diestra del Señor es poderosa y en ella confiamos todos nosotros, a pesar de ser incrédulos y duros de corazón. Que el Señor Jesús nos ayude a todos. ¿Y a ti, qué te dice la palabra de Dios hoy? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Agradezco de todo corazón también a cada uno de ustedes por escuchar, reflexionar, comentar y compartir la palabra de Dios, el Evangelio de hoy, porque la palabra de Dios es el mensaje que transforma nuestras vidas. Y será hasta una próxima ocasión, Dios mediante.